Ok. La idea es que, por ejemplo, si este elemento tiene un parámetro de altura, se llama 7i altura. Ahí se ve, altura. Entonces, yo quiero que cuando la altura, la idea de esto es automatizar decisiones. O sea, yo también podría ir seteando por cada tipo, si sí o si no, se ven cosas, pero en una familia más compleja, o una familia que tenga que cambiar mucho, me hace más fácil el trabajo, el poder automatizar eso. Entonces, yo quiero que cuando esta familia sea muy alta, me aparezca ese elemento, y cuando sea más baja, me aparezcan esos. ¿Ya? Aquí se puede ver. Cuando la familia tiene más de 50 centímetros, aparece el de arriba, y cuando es más chica, aparecen los de abajo. ¿Ya? Y eso no está explícito en el tipo, no está definido acá, sino que hay una fórmula que dice que el valor de esto, perdón, el valor de cilindro arriba y cilindro lateral no se puede definir, no se puede modificar, sino que está ligado siempre al valor de ese parámetro. ¿Ya? Entonces, si yo tomo todos estos elementos, y yo le puse que fuese de instancia, y le digo que la altura es 200, en todos sale el cilindro lateral, los cilindros laterales. Y si le pongo que la altura es 600, en todos sale el cilindro superior, e incluso en algunos el cilindro superior tiene otro valor de tipo, pero igual sale. ¿Ya? Sale con su valor en su tipo. Ya, ¿cómo se hace esto? Entonces primero lo que hice fue crear un parámetro muy simple con un plano de referencia, altura le puse. Y creé parámetros para cilindro lateral y cilindro arriba. Entonces, aquí se usa una fórmula. En general con las fórmulas hay que ser súper preciso. O sea, no puedo escribir una mayúscula al revés. Cuando hay mayúscula poner una minúscula, eso no, el computador no lo entiende. Entonces, por eso, a lo mejor te has dado cuenta que yo escribo siempre de la misma forma. Eso se llama un estilo de, ¿cómo se llama? Una sintaxis de escritura, ¿ya? En este caso yo escribo siempre la mayúscula, la primera letra de cada palabra con mayúscula y todo junto. O sea, si yo escribo sil arriba, le pongo la C mayúscula, la I y la L minúscula, la A mayúscula, la R, todo el resto minúscula. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo siempre me aseguro que cada vez que yo escribo, por ejemplo, si tú me dices el parámetro se llama altura piso, con solo decirme eso, si yo estoy al tanto de la forma en que tú escribes, yo voy a saber al tiro cómo se escribe, porque altura piso, mira, altura piso yo lo podría escribir así, ¿cierto? ¿Ya? Y como yo te dije eso, tú sabes que yo lo voy a escribir así. Pero si tú me dices altura piso, otra persona podría escribir esto. Y no es lo mismo informáticamente, es totalmente distinto. O alguien podría escribir esto, o alguien podría escribir eso incluso, y equivocarse. Entonces, en este caso, cuando uno usa fórmulas, funciones, es súper importante la precisión, y por eso siempre hay que tener un patrón un estilo de escritura. Ya. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es que no use el valor explícito, o sea, marcado sí o no, en estos dos parámetros que me definen si se ve o no se ve el cilindro de arriba y los del lado, sino que me diga una fórmula. Y la fórmula en este caso yo la saqué de acá. Me dice que escribo el valor. O sea, en el caso de parámetros sí o no, tengo que escribir una sentencia y el computador evalúa si es verdad o mentira. O sea, si es verdad o falso. ¿Ya? Si es verdad me da arroja un valor sí, si es falso me arroja un valor no. Entonces en este caso le puse, si es ZTI altura mayor de 500, Z de altura es 300. Entonces falso. O sea, me arroja un valor no. Y en este,
CTI altura es menor que 500, es 300. Así que si es menor que 500, es verdadero. Me arroja en sí. Y eso hace que la familia funcione sola en el fondo. Eso bueno, estoy diciendo una fórmula súper simple, pero así funciona, ¿ya? Y el caso de el resto de las fórmulas van cambiando su complejidad hasta ser mucho más complejas, pero básicamente es eso. Y lo otro es que yo puedo ir mezclando, porque por ejemplo, eh, yo le puedo decir, por ejemplo, creamos un parámetro ancho. Voy a alinear esto y voy a crear el valor. También aquí tienes que fijarte que tienen que ser, si estás usando parámetros de instancia, tienen que ser todos de instancia. No se pueden cruzar. Ya, así que tengo un valor altura y ancho. CTI altura, CTI ancho. Te fijas que yo también uso una sintaxis del prefijo, siempre es con mayúsculas CTI guión abajo, y después viene el valor. Todo junto siempre. Ya. Entonces, ¿qué pasa si el valor del ancho depende del valor de altura? También es una función. Yo no lo voy a definir explícitamente, sino que le voy a decir que el valor del ancho sea CTI altura por 0.6. ¿Ya? ¿Te fijas? El por siempre en informática se escribe con el asterisco, el botón asterisco. Entonces, el valor del ancho siempre es CTI altura por 0.6. Veamos qué pasa. ¿Ya? Ahí me produjo ciertos desórdenes. Es que no los entré aquí. Ya, pero en realidad da igual eso en este caso. Dejémoslo centrado con respecto al centro del plano. Ya. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que cuando yo vaya cambiando el ancho, si yo le pongo una altura de 200, de inmediato cuando cambio, incluso cuando cambio de columna, de fila, ya me calculó, ¿ya? 200, entonces la altura del ancho es el 200 por 0.6, es 120. Lo hace inmediato. Si le pongo 300, cambio de fila, 180. Así. Eso. Entonces, después lo cargo. Ahí. ¿Ya? Entonces, cada vez que ahora cambie el valor de altura, me va a dar siempre un valor proporcionado. ¿Ya? Así. Y eso hace que no tenga que yo explícitamente definir cada valor de cada elemento. En el caso, yo te enseño todas esas herramientas y depende de ustedes lo que van a usar, porque tienen que usarlo en el caso de que haya definiciones que siempre respondan a otras. ¿Ya? Por ejemplo, si el tamaño de la caja, por ejemplo, si la caja tiene un agujero que es relativo siempre al tamaño de la caja, se hace así. Ya, eso. Trata de hacer eso.